Bien, amados hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy contento de poder estar una vez más con cada uno de ustedes y nos gloriamos, ¿no? Al reunirnos como un solo cuerpo. Amén. Y poder también meditar en la palabra del Señor en esta noche eh, y compartirles lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, ¿no? En estos días estuve lecturando la palabra del Señor y podía, podía entender, ¿no? El Evangelio, qué es lo que nos demuestra, ¿no? Que Dios estaba a favor de su pueblo, su voluntad, ¿no? De no escatimar ni a su propio Hijo, ¿no? Para el bien de nosotros, ¿no? Para salvarnos, para darnos vida. Amén. Y ese amor tan inmenso que ha derramado en cada uno de nosotros, en todos, sin acepción de personas. Amén. Y es algo victorioso estar en las cosas del Señor. Es algo victorioso vivir las cosas del Señor. Cada día, cada momento, aún nuestros padres, a los que se sirvieron, aún aquellos mártires que dieron, ¿no?, sus vidas por el Evangelio. Es algo precioso que el Señor ha amado a cada uno de nosotros. Y quisiera en esta noche lecturar el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 31. Vamos a lecturarlo hasta el 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada más, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quisiera orar, amados hermanos. Padre, amado Señor, en esta noche venimos delante de ti, Padre, a que tu Señor puedas hablarnos, Señor, en cada vida, en cada corazón. Tú puedas, Señor, aún añadir más, Señor, de lo que tú has dado, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu infinito amor por todo, Señor. Aún desde el principio, Señor, de la creación, tú nos amaste.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que en esta noche tú puedas hacernos entender tu palabra, Señor. Gracias, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Yo creo que este pasaje es uno de los pasajes para mí, ¿no?, más importantes de la Biblia, ¿no? Porque es también uno de los más significativos y amados de toda la Biblia. Amo estos versículos, ¿no? Porque siempre me anima a seguir adelante, aún a pesar de muchas circunstancias que podamos vivir, ¿no? Cuando leo yo el libro de Romanos o la carta, ¿no?, de Pablo que escribe a los romanos, siento que estaba escribiéndole a un pueblo de Dios que sufría persecución, ¿no?, que sufría muchas cosas a causa del evangelio del Señor. Los cristianos romanos sufrían, ¿no? No solo estaban siendo perseguidos, sino que vivían sufriendo, y la persecución de adentro, ¿no? Aún los judíos cristianos que vivían ahí en Roma eran perseguidos durante muchos años. Amén. Así que por historia, ¿no? En esas épocas el emperador Claudio, ¿no?, los expulsaba de Roma. Aún a los judíos cristianos que vivían en Roma fueron perseguidos por Claudio, ¿no?, y expulsados de esa ciudad, hasta que en el año 54 muere eh, el emperador Claudio, y después de su muerte, eh, los cristianos romanos y los judíos pueden regresar, pueden retornar. Aparentemente ha acabado, ¿no?, una persecución, pero no era así, sino que para los judíos, para los cristianos romanos, era un comenzar nuevamente, era empezar nuevamente. Y no es fácil empezar nuevamente en un lugar, ¿no? No es fácil conseguir quizás un trabajo, no es fácil adaptarse a ello, siempre eran discriminados, siempre han sido perseguidos, aún emocionalmente. eh, hoy en día se puede lecturar muchas obras sobre esto. Hay también un libro que habla de las catacumbas, de los mártires, que he estado también leyendo, y que dice que hacían, ¿no?, túneles debajo de la ciudad de Roma para poder alabarle al Señor. ¿A causa de qué? De la persecución que vivían en aquellos tiempos. Ahora en día también, ¿no? Yo creo que sigue la persecución. Quizás en países eh, muy lejanos siguen prohibiendo el evangelio, ¿no? Aún a nuestro alrededor, a veces nuestros propios familiares son quienes quizás no comparten con nosotros, pero ya nos marginan, ¿no? Ya nos dicen, oh no, él es el cristiano, ya no hay que participarlo, porque él es un aburrido, dicen, ¿no? Entonces, de alguna manera, seguimos la iglesia sigue en la persecución. Quizás hay en países más extremos todavía, ¿no? Como lo que se ve ahora en Afganistán, creo que está fuerte la situación. Y cómo vulneran, ¿no?, a los derechos de la mujer, aún pisoteando todo lo que la Biblia habla, ¿no? Entonces era el padecimiento, era el sufrimiento que vivía la iglesia en Roma. Y Pablo les escribía a ellos.
Amados hermanos, lo que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Cuando sufrimos, cuando luchamos, cuando nos persiguen desde afuera y desde adentro, porque no solo recibimos la persecución del mundo, sino también de nuestro alrededor, ¿no? El sufrimiento. Y ahí está, ¿no? El enemigo también atacando en tu vida, aún haciendo, ¿no? Metiéndote las dudas, o que tú no eres salvo, o que tú vas a perder tu salvación, ¿no? Vienen y te meten la confusión y uno que no esté bien preparado o está ahí a medias tintas, como se puede decir, pues estamos en la duda. Estamos siendo atacados por el diablo, ¿no? Pablo escribe, ¿no? En el inicio del capítulo 8, una guerra, ¿no? Eh, donde habla, ¿no? Sobre la lucha entre la carne y el espíritu. Y es una lucha real, ¿no? Que existe en cada cristiano. Es la lucha, ¿no? De todo creyente. Es un sufrimiento espiritual, ¿no? Que nuestra carne lucha contra el espíritu. ¿Y quiénes lo van a sufrir eso? Van a ser los cristianos, porque el mundo no va a entender esto, ¿no? Así que en el verso 1, ¿no? Empieza en el versículo 31, ¿no? Inicia ese verso con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todas estas cosas que estuvo sucediendo? ¿Qué pues diremos al evangelio de Dios, a las promesas de Dios? ¿Qué pues diremos, no? Como cristianos, ¿qué podemos decir a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es algo poderoso, ¿no? El Señor está de nuestro lado. El Señor es quien lucha nuestras batallas. Aún en medio de esa persecución, aún en medio de los problemas, podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sea la circunstancia que podamos vivir, pero el Señor es quien está con nosotros. El 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? Satanás, el acusador, va a estar siempre ahí tratando de entorpecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién puede, no, realmente creer en la palabra del Señor? Si es el Señor Jesús, ¿quién ha hecho ese sacrificio vivo para poder tener vida en él? No fue algo en vano, ¿no? Dice, ¿cómo no nos dará también todo en él, todas las cosas? Todo lo que pedimos. El Señor nos oye. El Señor nos guarda de todo mal, de todo peligro. Quizás no lo podemos entender las cosas al instante, así como José, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que pasar tantas cosas en su vida? ¿Qué es lo que podríamos haber dicho nosotros?
o que el Señor a mí no me ama, o no, o comúnmente a veces escucho decir a la gente, ¿no? Cuanto más yo leo la palabra de Dios, más problemas tengo. El enemigo va a estar ahí el enemigo no duerme, ¿no? Siempre está ahí alerta, siempre está, nosotros nos dormimos, pero el Señor va a estar ahí a nuestro lado, oyéndonos. En medio de esas dificultades, el Señor nos va a bendecir. Habrá su tiempo, habrá su momento donde va a tener que pasar. Son pruebas que aún a nosotros como cristianos nos fortalece, nos ayuda a crecer. Y el Señor nos va a dar, el Señor va a suplir, el Señor nos va a guardar. Amén. Ahora en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Como decíamos, vamos a ser todos los días acusados por el enemigo. Dios es el que justifica. El Señor nos justificó. El enemigo nos dirá, o mira que eres un pecador, o mira que has hecho esto, que no te mereces esto, mira que esto vas a hacer, pero no te va a salir bien, o no, mira que le has fallado a Dios, inclusive con mentiras, ¿no? Usando la verdad, aún nos va a querer engañar el acusador. Pero el Señor ya nos ha justificado. Dios nos ha justificado de todo pecado. El 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos condena? ¿No son los afanes de este siglo? Nos condenan quizá nuestras propias amistades, nuestros propios familiares. El mundo nos va a condenar. O que el evangélico es así, o que malos. El cristiano va a ser al quien primero el mundo va a juzgar, ¿no? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. Esa palabra que intercede por nosotros a mí me toca bastante, porque me siento seguro que el Señor está, mira, es, es algo sorprendente, es que Él está orando por cada uno de nosotros, está intercediendo por nosotros en cada momento. No es como nosotros, ¿no? Hoy día oramos, mañana no oramos, o mañana pasado me olvidé, o que hoy día tenía que hacer algo y me olvidé, pero no, el Señor intercede por cada uno de nosotros. Aún en esos momentos momentos difíciles que pasaba la iglesia en Roma, el Señor intercedía por ellos. Oía el clamor de su pueblo. Tenía que suceder para poder arrepentirnos e ir a él, al Señor. En el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestro trabajo?
nuestro dinero, nuestra nacionalidad. ¿Qué nos podrá separar, amados hermanos? Hoy en día aún escucho a personas a decir que este, o no, es que mi hijo no, o es que mi esposo no me permite congregarme, o no quiere, ¿no? O ponemos excusa o nos excusamos por cualquier cosa. Ahora, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Nos dice lo común ahora con la pandemia que está pasando, prohíben, ¿no? Las reuniones y nos multan, ¿no? ¿Eso nos podrá separar del amor de Dios? Claro que no. Y abajo menciona, ¿qué es lo que nos podrá separar? Tribulación, persecuciones. Yo creo que en medio de esas persecuciones, aún el pueblo de Dios buscaba y era más firme en las cosas del Señor. Aún buscaban lugares adecuados para poder alabarle, para poder servirle al Señor. O dice, o angustia, o que estemos tristes, o que este día no me fue bien en el trabajo, ¿nos podrá separar del amor de Dios? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Menciona todas las cosas que estaba sucediendo en la iglesia en Roma. Y era una fe inmensa que yo me imagino en ellos que ellos amaban al Señor, ¿no? Para llegar a ese sufrimiento, a ese estado de persecución. Aún si leemos la conversión de Pablo, ¿no? Podemos ver cómo era la persecución en esos tiempos. Pero ahí estaba el pueblo del Señor. Ahí estaban siendo más que vencedores con Cristo, porque el Señor obraba en ese momento, porque el Señor se glorificaba en esos tiempos. Ahora también, amados hermanos, el Señor se glorifica en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra situación que tengamos día a día. El Señor está ahí. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, amados hermanos. Y como dice ese hermoso verso en el 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estamos siendo entregados, ¿no? Como carnada, ¿no? Como ovejita, dice, estamos siendo llevados al matadero, ¿no? Ahora el 37, una promesa para cada uno de nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. En medio de toda esa dificultad que podamos pasar, en medio de las situaciones difíciles que podamos pasar, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando uno está pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y un cristiano es que los cristianos nos gozamos en medio de esos problemas.
¿no? Alguien me preguntaba cuando veían que estaba pasando por situaciones difíciles y me decía, ¿y tú no te preocupas? Yo te veo alegre. Sí, yo me preocupo, pero le agradezco a Dios, porque Dios tiene el control de nuestras vidas hasta el final. Nosotros somos el problema, ¿no? Que nos alejamos. Nosotros somos el problema, que nos deprimimos en nuestros problemas. En vez de ir al Señor y decirle, Señor, pongo esto delante de ti. Vivir confiados, vivir alabándole al Señor como José vivía en esa situación. Aún en la cárcel dice que era el mejor de los presos, ¿no? Y que servía al Señor. Y cómo el Señor lo recompensa, ¿no? Es así, es la vida de un cristiano. No es que cuando tú vengas al Evangelio todo va a ser color de rosa, ¿no? A veces el Evangelio lo ven como que o yo me voy a volver evangélico y ya no voy a tener ninguna dificultad. No, vamos a pasar, pero vamos a pasar de diferente manera. Vamos a ser más que vencedores. En todas las cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó. Yo quizás le reclamaba al Señor cuando era más pequeño, le reclamaba, le decía, Señor, pero ¿por qué yo así? ¿O que por qué paso estas cosas? ¿No? No entendía, ¿no? No entendía los planes de Dios. No podía comprender que Él era mi Señor, mi Creador, mi Padre. Ahora le digo gracias, Señor, por todo. Ahora le digo, ahora para mí es mi papito, ¿no? Mi papito Dios, yo le digo así, ¿no? Cuando oro, papito Dios, gracias. Y hay paz en el corazón cuando tú reconoces que Él es tu todo, que Él es tu todo, no hay más. El 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mira, esto es algo fuerte, ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Esta carta había escrito aquellos hermanos que estaban sufriendo en Roma. Era una palabra que traía paz en sus corazones. Es una palabra que necesitamos oír todos los días de nuestra vida. El 39 sigue diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fin, fin de todo. Tan sencillo de poder comprender esta palabra, que nosotros lo volvemos complicado en nuestras vidas. Con esta palabra dio esperanza al pueblo romano, judío,
con esta carta afirmó su fe de cada uno de ellos. Y como también para nosotros. Pablo nos anima a estar firmes en las cosas del Señor, a estar sujeto en la palabra del Señor, a vivir confiado con las cosas del Señor. Porque no hay nada, absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y en todas las cosas que pueda venir, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No quiere decir que que la vamos a pasar tan bien. No quiere decir que nunca vamos a tener problemas, pero en medio de esos problemas vamos a salir victoriosos, vamos a salir justificados con el Señor. Y lo más importante, que el Señor va a estar orando por cada uno de nosotros. Hay una parte donde dice que el Señor ha orado para que nuestra fe no fallezca. Qué lindo. Qué precioso es esa palabra del Señor. Y como decía el viernes pasado, también necesitamos lavarnos nuestros pies e ir al Señor y alabarle y decirle, Señor, cuán maravillosas son tus obras. Cuán grande misterio es tu palabra en mi vida. Cuán grande esperanza de fe. Esa esperanza viva donde un día iremos a morar a la eternidad para solamente alabarle al Señor, exaltar su santo nombre, sin importar ya nada. Se olvidar, pasarán todos los problemas. Pero hasta mientras tenemos que seguir venciendo y ser más que vencedores con Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Es lo que el Señor ha estado hablando en mi vida y me ha estado enseñando en cada día darle gracias al Señor. En cada circunstancia, en cada vivencia, he podido aprender del Señor a esperar en Él. Para mí era difícil, que ya me desesperaba de cualquier cosa pequeña que podía suceder en mi vida, ya me desesperaba. O ya me ponía a llorar, le decía, Señor, ¿pero por qué? Si soy tu hijo. Ahora le digo, Señor, tú lo sabes. O Señor, te presento esta carga. O Señor, ya es diferente. Hay una paz en mi corazón. Aún en medio de esos problemas siento paz en mi corazón y le puedo agradecer al Señor. Y les invito, amados hermanos, a ser parte de vencer y de ser vencedores con Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Hasta aquí es conmigo, hermanos. Gracias. Que el Señor me los bendiga.